paso y empieza la acción de la segunda caída. Pero me gustaría quitarle los sabrosos. Vamos a ver el principio de esta fantástica lucha libre. Ya le tocará luchar ese conmigo y vas a ver cómo lo pongo. Como lo mencionamos en el video anterior, El Santo tuvo varias etapas en toda su carrera como personaje cinematográfico. Ya vimos un poco el aspecto de filmadora latinoamericana, que fue una de las productoras que hizo bastantes películas del Santo, algunas de las más conocidas, más enfocadas hacia la fantasía o hacia historias mucho más fantasiosas. Pero hubo otras productoras que también se encargaron de hacer una diferente versión de El Santo. En este caso, el regreso es para hablar de la trilogía de Fernando Curiel. Esta que comienza con Santo contra el Rey del Crimen, que inclusive nos regala una historia de origen para el personaje del que estamos hablando. Este nombre ha sido adoptado por todos sus descendientes. Santo, el enmascarado de plata. Entonces yo también podría llegar a ser el Santo. Es posible. Santo contra el Rey del Crimen es una película dirigida por Fernando Curiel, escrita por Antonio Orellana y Fernando Osés, y protagonizada Augusto Benedicto, Yolanda Ciani, René Cardona, ¿por qué no?, Begoña Palacios, Roberto Ramírez Garza, conocido también como Beto el Boticario, Ana Berta Lepe, como esta Lois Lane región Chimalhuacán, y Fernando Casanova como este policía detective que todas las puede pero necesita de un Deus Ex Machina. Ya les vamos a explicar. Por supuesto, esta película es del Santo, aunque pareciera que no sale en toda la historia o no es protagonista en ella. Abre la etapa del Santo filmando en su propia tierra. Después de haber hecho la duología en Cuba, llega a México de la mano de Producciones Rodríguez para hacer una serie de películas. Tal vez originalmente eran seriales, pero se convencieron de que no, que había que tirarle a lo grande. Es básicamente una historia de misterio, una investigación de los bajos mundos del Jai Alai, porque por alguna razón el Jai Alai es el lugar donde los mafiosos en México se reunían. En la ficción, con la fama que tenía el Santo ya como un héroe del pancracio, obviamente se esperaría que en sus películas él fuera el protagonista, el personaje central y la persona que va a estar guiando toda la historia que vamos a ver a continuación. Lo curioso de todo esto es que se hicieron ciertas decisiones alrededor de esta historia, en donde el Santo, si bien tiene en los primeros minutos de esta película una historia de origen, el Santo no tiene un protagonismo que nosotros esperaríamos. Quienes tienen el centro de toda la trama son estos policías interpretados por Beto el Boticario como alivio cómico, que lo hace muy bien, y por supuesto Fernando Casanova, quien es una persona que, por cierto, tiene el récord Guinness a los mayores papeles protagónicos en la historia del cine mexicano, por alguna razón. Esto de cierta forma nos lleva a entender por qué al Santo no le gustó el trato que tuvo con esta primera productora. Viendo las tres películas, no solo El Rey del Crimen, sino también El Hotel de la Muerte, Santo contra el Cerebro Diabólico, no llega a cuajar directamente como el protagonista de la historia. Simplemente es una fuerza exterior que viene a resolver lo que estos dos idiotas no pueden. Soy algo más que un luchador profesional. También busco lo mismo que ustedes, justicia. Deseo su ayuda y alianza, pero con una condición. Nunca y por ningún motivo traten de averiguar mi identidad. Cuando uno analiza las películas del Santo, aunque no debemos tomarnos tan en serio a la hora de explorar toda esta cosmogonía y este universo o multiverso, si podemos verlo así, parte de ese encanto es la inconsistencia que hay en muchas de sus películas. En algunas hay buena producción, pero la historia carece de ciertos elementos. Por ejemplo, en la segunda parte, El Hotel de la Muerte, pues el Santo no aparece sino hasta la segunda mitad de la historia y de una forma muy casual. De una forma muy... ah, mira, voy pasando por aquí, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Y esto es otro aspecto importante porque esta película, El Rey del Crimen, tiene uno de los mejores valores que le podemos rescatar dentro de la historia filmográfica del Santo. Se le entrega un mito y se le construye todo un mito al personaje. El valor de tener aquí una historia de origen del Santo te habla de tradición. Y aquí te está marcando que la tradición del Santo, por hacer el bien, es algo que viene de generaciones. Y este es un recurso que se va a seguir utilizando en muchas películas posteriores de nuestro héroe. Si crees que el sacrificio es demasiado grande para tus fuerzas, quémalo.
La forma en la que se ha pasado el manto del enmascarado de plata de generación en generación después de Rodolfo Guzmán Huerta es bastante contrastante con lo que nos pinta el mito del héroe mexicano, el mito del héroe cinematográfico. Esta transferencia de honor y de valores para el bien pareciera que se opone mucho a cómo sucede en la realidad, que en la realidad pues un pleito de familia siempre termina en tribunales. Y es paradójico porque esta herencia del mito no solo trasciende la parte familiar, va a trascender también en la forma en la que nosotros como espectadores, como audiencia, percibimos del héroe. No es lo mismo ver las luchas del santo que ver las luchas del hijo del santo o del nieto del santo. Parte del carisma tal vez sí se debería de comprender, pero eso solo sucede, como con los buenos actores, cuando se estudia bien al personaje. Se entiende el trasfondo y la profundidad de sus motivaciones. Es algo que pues, les dejamos aquí en El Escritor. Hizo una reflexión meramente subjetiva y que nos deja mucho para apreciar cómo es que este personaje, el santo, nos ha dejado cierto impacto en todos nosotros, en simples aficionados que apreciamos la forma de construir esta fantasía o esta mitología de enmascarados muy de los mexicanos. ¡Caballo santo! ¡Ah, sí, santo! Aquí hay un aspecto que ya hemos mencionado tanto en películas de box como en otras películas de lucha libre, lo que implica poder meter la cámara dentro del ring, sentir no solo como espectadores la tensión de la lucha, sino ya estar dentro y ser casi parte de, ¿no? Ser como el referee viendo todas estas cosas, ¿no? Muy al estilo Raging Bull, sintiendo los golpes más de cerca. Es curioso cómo este recurso que utilizó Martin Scorsese era muy común tanto del cine de boxeo mexicano como del cine de luchadores, pero sobre todo del cine de luchadores. Y es algo que pocas personas aprecian o han tratado de hacer esa conexión para ver cómo es que se desarrollaban estas técnicas. Y esto es algo que tal vez las primeras personas que empezaron a escribir las historias de cine de luchadores y principalmente de las del santo, entendieron que se tenía que hacer un paralelismo entre la lucha libre y el conflicto de la historia. Y es por eso que de repente los villanos, como parte del tropo fundamental de una película del santo, es que van a encontrar la forma de meterse a una lucha de para tratar de afectarlo. Y entonces es donde se unen las dos cosas, el espectáculo de la lucha libre, el conflicto en la lucha libre y el conflicto en la historia. ¡No, santo! ¡No! ¡No se limpie con esa toalla! Aunque pareciera superficial esta trilogía, sí encontramos un trasfondo de ciertas cosas, tanto positivas como negativas. La parte negativa es que conforme van avanzando la historia, los personajes que supuestamente van a ser secundarios obtienen más protagonismo. Número 2, las historias empiezan a salir de la ciudad para irse cada vez más al campo por alguna razón. Y ya saben, cuando el santo ya anda montando a caballo es que esa serie ya está valiendo madre. Pero dentro del lado positivo también encontramos ciertas cosas. Y es el ingenio para tratar temas sociales, incluso en una película de luchadores. Y no como sucedió en el estilo de lo que vimos con Huracán Ramírez. Se encuentran ciertas formas alegóricas para hablar. 1, de corrupción, el rey del crimen. 2, de la ambición y de la forma de generar conflictos como poder hacer desplazamientos mediante crimen, como sucede en el Hotel de la Muerte. Y número 3, Santo contra el cerebro diabólico, directamente de una crítica hacia el sistema político mexicano que gobernó durante mucho tiempo. Esta película bien pudo haberse llamado Santo contra el cacique priista, porque literalmente eso es lo que sucede en esta película. Estas dos personas van a investigar la desaparición de una reportera que se fue a infiltrar en un pueblo priista gobernado por un cacique que tiene control tanto de las chicas cariñosas, el alcohol y todos los negocios del pueblo, y los tiene oprimidos y mata a quien se oponga. Y entonces llega el santo y se enfrenta a toda esta red de corrupción en el poder. Para hacer 1962, esto está muy cabrón. También tenemos que entender que el santo era un producto contracultural, porque los tiempos así lo demandaban. Pero ahora sí, vamos a hablar de la película mundialmente famosa, incluso aunque no contiene desnudos.